Viva la noticia con los titulares. A proceso fueron ligados los guardias que facilitaron la fuga de la patrona. De alta peligrosidad, me pongo en duda que me tengo que cuidar. Alcalde de Moyuta, Jutiapa, está en alerta por posible ataque en su contra por parte de Marixa Lemus, la patrona. Usted ya vio el informe y si no le vamos a proporcionar un ejemplar. Es muy amplio y era sumamente difícil detallar cada uno de los casos. El Ministerio Público rinde un nuevo informe de labores sin mencionar, algunas cosas que ha detallado, pero los temas más importantes fueron destacados. El Ministerio de Agricultura se prepara para tomar medidas ante la llegada del invierno en nuestro país. El Sindicato de Colombia realiza un paro indefinido. Reclaman salarios atrasados y que el gobierno se habría comprometido a pagar. Y seguimos en este país porque el gobierno colombiano y la guerrilla reanudan los diálogos que buscan superar medio siglo del conflicto armado interno. 7 de la mañana con 8 minutos, seguimos en Viva la Noticia. Se mantiene la temperatura a 17 grados en nuestra ciudad capital. Saludos a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en Estados Unidos y Canadá desde hace 9 años a través de Centroamérica TV, así que a toda la comunidad hispana en Estados Unidos y Canadá, gracias por su sintonía de todos los días. Es un gusto poder compartir cada mañana con ustedes y por supuesto las noticias que trae, por ejemplo, Prensa Libre. Bueno, seguimos analizando la portada del matutino esta mañana, varios temas importantes, uno de ellos, amapola aún prolifera en municipios de bajo conflicto y Telma Aldana resalta los logros en el informe presentado. Nos vamos rápidamente al interior de Prensa Libre para encontrar cada una de sus noticias y encontramos la siguiente: alcaide y 8 guardias son procesados por fuga. Huida de la patrona ocurrió el 11 de mayo último en Mariscal Zavala. Nombre de exdiputada Emilene Mazariegos surge de la audiencia. En otras noticias de impacto también esta mañana, 10 años después, 17 van a juicio. Fiscalía señala intermediación financiera y lavado y encubrimiento en el caso del Banco de Comercio. Una noticia más para compartir con ustedes que encuentra así en el interior de Prensa Libre. Textileros exigen mejores controles. Empresarios de vestuario solicitarán a la SAT crear 7:10. Y el Prensa Libre presentó. Tránsito Noticia, como siempre, nuestra gente destacada de cada mañana está aquí para contarnos qué pasa en las calles. La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, Dalia Santos, adelante. Dalia, adelante, te escuchamos. Gracias y actualizándoles ya el reporte del tránsito a todos los televidentes. Lo que sucede en el sector de Villanueva es importante darlo a conocer para que usted pueda tomar la mejor opción y movilizarse por las distintas rutas que conectan del sector sur de la ciudad capital, por supuesto hacia la zona 12, zona 21, que son los ingresos principales del municipio de Villanueva. Ahora vamos a observar una fotografía donde se puede verificar el tránsito vehicular en el área de Prados de Villahermosa hacia Ciudad Real, avenida Petapa, zona 21. Se pudo observar que el carril reversible fue habilitado con normalidad. No se reportaron en estos sectores ninguna novedad en el tránsito, novedades, por ejemplo, colisiones vehiculares o incluso vehículos averiados. El tránsito fluyó con normalidad, incluso ya finalizaron los reversibles. Ahora observamos otro punto de la ciudad. Es importante darles a conocer esta conexión de la ruta al Pacífico del kilómetro 12 hacia la 50 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres o el ingreso hacia el SEGMA. Vemos esta fuerte carga vehicular que se desplaza y hace algunos minutos se retiraron estas señales de tránsito que señalizan el carril exclusivo para las unidades del transporte colectivo en ingreso a la ciudad capital y usted ha podido observar que hay fuerte carga vehicular en la vía Lobos ascendiendo hacia el SEGMA. Hace ya algunos minutos se retiró un vehículo averiado por falta de combustible y es importante darle a conocer que a las 7 horas con 15 minutos estaría finalizando el carril reversible sobre la vía Lobos y estaría liberando todo el tránsito que está acumulado sobre el Aguilar Batres a la altura de la 35 calle hacia el sur, así que ya faltan escasamente 3 minutos para que finalice este carril reversible. Ahora observamos la salida del SEGMA, ya observamos también una señal de tránsito que nos indica para poder llegar hacia el área de Villanueva. También habla del Frutal, Enriqueta, que también está la vía alterna sobre el Búcaro y Mezquital. Y este es el panorama vehicular en la salida de la central de Mayoreo,
donde observamos unidades del transporte público que se dirigen hacia el sur de la ciudad capital y vemos las señales de tránsito circunstanciales que los agentes tienen. Vemos que es fuerte carga vehicular la que se desplaza en el área del Senma y también sobre el Aguilar Batres, y ya en unos minutos estarían liberando totalmente el tránsito en ese sector. Este es otro escenario también de la salida del Senma, donde conecta hacia el Aguilar Batres y también hacia el sector de Villanueva. Ambos sentidos están totalmente cargados, hay fuerte carga vehicular en este sector y observamos también que hay agua acumulada sobre la vía pública derivado a la lluvia registrada en horas de la madrugada, así que mucha precaución. Acá vemos el ascenso sobre el ingreso al Senma, esto es directamente en la conexión de la 48 calle, calzada Raúl Aguilar Batres. Ningún obstáculo, reportan los agentes de la PMT, y la supervisión constante en el recorrido hacia la ciudad de Guatemala es importante para poder tener libre de vehículos averiados y que usted pueda llegar con facilidad a la ciudad. Esto es lo que le mencionábamos hace algunos minutos. Este es el agua acumulada en la salida del Senma, esto derivado a la lluvia registrada en horas de la madrugada. Lamentablemente esto ha generado complicaciones de tránsito para las personas que están retornando del sector sur y que se necesitan incorporar al Aguilar Batres. Por esta agua acumulada ya se está coordinando con la Municipalidad de Villanueva para que puedan hacer los trabajos correspondientes y por supuesto liberar este carril. Así que también le dejamos un aviso. Hoy se estarán realizando trabajos de señalización de reductores de velocidad en el área del Mezquital y el Búcaro, así que mucha precaución, habrá tránsito lento, pero los agentes le estarán dando toda la orientación necesaria y la regulación del tránsito para que usted pueda llegar en el lugar de la zona 12 sin ninguna complicación. Así que la información que la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva les traslada a esta hora a través de Viva la Noticia, y aquí por supuesto continuamos con mayor información. Bueno, muchas gracias, Dalia, por la información. Bueno, tenemos que hablar de tantos temas importantes. A lo largo de estos meses nos hemos ocupado puntualmente de un tema que nos preocupa y mucho y que tiene que ver con la realidad que viven miles de guatemaltecos, miles de latinos en Estados Unidos a partir de que llega al poder el presidente Donald Trump. Y me da muchísimo gusto presentar a quien nos acompaña esta mañana, una periodista de reconocidísima trayectoria regiomontana, nació en Monterrey, allí comenzaba su carrera en el año 1984 en la televisión de uno de los lugares más importantes, uno de los estados más importantes de México. Después se va a Telemundo, muchos años en CNN en español, y hoy está con nosotros Lucía Navarro. Muchas gracias por tenerme aquí en Viva la Mañana, así que ¿Periodista de cuántos años? Estamos hablando de más de 20 de carrera ininterrumpida, sí, Lucía. son más de 20. La verdad es que si te doy los números clave, haces la matemática y sabes cuántos años tengo, ¿no? Pero empezaste muy joven, como decimos, ¿verdad? No, empecé muy joven y realmente empecé muy joven. Tengo una carrera de 33 años. En la que el periodismo ha sido mi pasión. Tu común denominador de todos tus días, ¿no? Toda mi vida. Y si volvieran a hacer, volvería a ser periodista. Y sobre todo, Lucía, imagino que viviendo en Estados Unidos por muchos años, trabajando en Telemundo, en CNN en español, entre otros tantos medios, viviendo la realidad cercana de la comunidad migrante, de la comunidad latina mucho más de cerca, y sobre todo en esta etapa en la que estamos muy preocupados todos los días con las noticias que van surgiendo de Estados Unidos sobre las políticas del actual presidente Donald Trump. ¿Cuál es tu visión y la lectura que haces sobre el caso? Mira, a mí te lo puedo presentar desde dos perspectivas, ¿no? Primero, la perspectiva de Lucía como inmigrante, porque yo soy inmigrante en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hacer mis trámites sin ningún problema, pero soy inmigrante, entonces entiendo el sentir de la persona que llega a Estados Unidos. Creo que visto así, me da mucha tristeza que haya tantos paisanos latinoamericanos teniendo problemas para sobrevivir o para vivir en un país al que han llegado por la terrible necesidad que tienen en sus países de origen. Y lo que van es hacer a trabajar. La gran mayoría de los inmigrantes, y de manera general, no nada más mexicanos o guatemaltecos, de toda América del Centro, América del Sur, llegan con la intención de trabajar y hacer una vida mejor. Claro. Lamentablemente, y ahí te viene el otro lado, lamentablemente existen leyes en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, llámale Donald Trump, llámale Barack Obama, George Bush, el que tú quieras, su obligación es defender los intereses de Estados Unidos. Ahora, Donald Trump ha llegado con una política muy dura, muy cruda, a lo mejor tan cruda como la tenía Obama. El problema es que Donald Trump te lo dice sin ponértele azuquita alrededor, ¿no? Claro. Te lo dice como es. Y yo creo que en este momento nos estamos enfrentando a un momento en el que
se está poniendo orden en la ley, se está haciendo que la ley se cumpla de una manera que es más notoria, porque Trump pues es muy escandaloso, digo, no hay otra manera de decirlo, es un presidente muy escandaloso y que no utiliza los canales apropiados para informar a la gente. Él agarra su Twitter y te manda un mensaje, lo postea y todo el mundo se entera, y hasta su misma gente de prensa de pronto dice, ¿qué puso qué? Porque no saben. Fue un candidato muy mediático, claro, muy mediático. Uno de los argumentos que dicen los analistas lo llevaron a la presidencia. Pero la cultura de vivir con miedo, porque pasemos a ese escenario, independientemente que Bush, que Obama, durante sus 2 gestiones, bueno, obviamente tiene que defender y hacer respetar las leyes en relación al tema migratorio. Pero hoy estamos viendo muchos testimonios de gente que vive con miedo, porque no es solo el temor por lo que dice la prensa, lo que dice el canal que va de televisión local que va a ocurrir, sino porque ya se están dando situaciones concretas. Totalmente. Y te puedo decir que hay mucha gente que no lleva a los niños a la escuela, que no los lleva al médico, porque tiene miedo de que lo arresten, porque ahora si un policía te va a detener porque está fundido el foco de tu automóvil y te va a pedir que le enseñes tus papeles y no los traes, pues ahí te arresta. Entonces mejor pues no salgo de mi casa, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que realmente está viviendo con miedo, y vivir con miedo es horrible, ¿eh? Es espantoso el saber que a lo mejor vas a trabajar y no regresas. O sea, esos papás, esas mamás que de verdad atraviesan por eso todos los días. Y lamentablemente tienen que correr el riesgo porque tienen que salir a trabajar para llevarles el pan a los hijos. Pero vivir con miedo es espantoso. Ahora, Lucía, hablando de estas políticas que desde que arranca él su presidencia dicen que hay que respetar sí o sí las leyes, que en algunos casos no es que no se respetaran, pero eran más flexibles a la hora de aplicarse. Lo que ocurre con la ciudad de Santuario es un tema muy complejo, porque los propios agentes o los propios dirigentes de esta ciudad dicen, nos negamos a tomar esta ley en las manos y empezar a hacer esta cacería de brujas, por llamarlo de alguna manera, pero sin embargo está ocurriendo, y nos damos cuenta, como ocurrió hace muchos años atrás, que hay más papistas que el Papa, como dice el dicho, ¿no? Algunos que quieren aplicar mucho más fuerte esta ley. Lo que sucede es que la ciudad de Santuario, y esto para quien no comprenda todavía el concepto, son las ciudades en donde se permite que lleguen los inmigrantes, que vivan, que trabajen, que renten apartamentos, etcétera. Y ahí están protegidos, porque la policía no los persigue, como tú bien explicas. Lo que sucede ahora es que el presidente Trump lo que ha dicho es, si tú quieres seguir siendo una ciudad santuario, yo ya no te voy a dar fondos federales. Entonces, una ciudad que no recibe fondos federales recibe un corte importante en su presupuesto, en su flujo de efectivo para realizar obras, ¿no? Entonces, sí hay ciudades que han preferido decir, bueno, pues es que necesito el dinero, y han tenido que quitarse el moto de ciudad santuario. Y es una situación delicada porque, te repito, hay muchísima gente, y sobre todo en esas ciudades a donde fueron a refugiarse, en donde ahora pues tienen miedo hasta de salir a la calle. ¿Crees que la política de Donald Trump puede llegar a cambiar, y nos sorprende esta reciente declaración que da a uno de los periódicos más importantes a nivel mundial, The Economist, diciendo que podría aplicarse una política migratoria con privilegios o por mérito? Recibir a algunos migrantes, obviamente, que tuvieran alguna capacidad especial. Dicen que esto es por un serio enfrentamiento con empresas muy grandes que manejan temas tecnológicos y que ya lo están poniendo contra la pared diciendo, nosotros necesitamos importar talento de algunos otros lugares, ¿verdad? Mira, como de la India, como de muchos otros países, no solo de este lugar. Mira, la India, yo creo que lo mencioné, la India es uno de los países en donde el avance tecnológico ha sido sumamente rápido. Y sí, efectivamente hay muchos miembros de la comunidad hindú que han llegado a Estados Unidos. Ahora, la parte empresarial, que también la mencionabas, a lo largo del tiempo ha habido algunas compañías pues que han hecho, que han tenido abusos con las visas para profesionistas, ¿no? Entonces, yo te quiero contratar, yo quiero que me contrates, pero la visa, vamos a poner números, cuesta $100, la visa para un profesionista. Entonces yo te digo, oye Ricardo, contrátame, yo te pago los $100 y pues te pago un poco más, ¿no? A ti, empresa. Entonces ha habido empresas en las que se supone que ha habido ese tipo de prácticas, que son prácticas equivocadas y son prácticas fraudulentas, en donde se han vendido visas a profesionales y pues eso ha generado que también se le ponga un freno a las visas a profesionistas, porque ahora me tienes que demostrar realmente que yo soy la persona adecuada para el puesto en el que tú tienes, el puesto vacante, digamos, y
si tú me quieres, tú tienes que pagar el trámite de la visa, no yo pedirte que lo hagas y decirte, Claro. Ricardo, yo te voy a pagar porque me saques eso. Y ha habido ese tipo de abusos en algunos casos. También ha habido abusos en las visas de turista que casualmente o curiosamente, la mayor parte de los inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos o que se han quedado en Estados Unidos son turistas que entraron con visa y entraron por aire, no los paisanos que cruzan por el río Bravo. Claro. No son ellos. Entonces, hay un gran problema y ahora por eso también se ha restringido mucho el número de visas. Hay embajadas en donde te hacen revisiones exhaustivas de los turistas que solicitan la visa para Estados Unidos y hasta para estudiantes y se las niegan. ¿Por qué? Porque han ocurrido abusos y hay turistas o hay personas que han entrado con visa de turistas y se han quedado, lo cual está equivocado. Y la solución es tan fácil como decir, soy turista, me dieron un permiso por 6 meses, antes de que se me venza, pues pido otra o pido una extensión. Pero no lo hacen porque les van a decir, ¿y por qué te quieres quedar? Claro, claro. Y tú eres turista, ¿no? Se supone que no vienes a quedarte. Lucía, hablando del tema migratorio, pero en general, ¿cómo calificas la relación actual del presidente Trump con el Congreso de Estados Unidos, a pesar de tener la mayoría del partido que lo lleva al poder? Pero ahí es donde se juegan las grandes decisiones y obviamente, más allá, insisto, de los temas migratorios, hay muchos otros temas que tienen que pasar sí o sí por el Congreso. ¿Cómo defines esa relación hoy por hoy? Mira, yo creo que Donald Trump llegó con la gran ventaja de la mayoría en el Congreso, como tú lo dices, pero hay muchas cosas con las que mismos republicanos en el Congreso no están de acuerdo con Donald Trump. De hecho, la votación que ganó Trump en las elecciones fue en muchos casos porque soy disciplinado con mi partido. Exactamente. No porque realmente esté de acuerdo con él. Y lo comentábamos fuera del aire también, el triunfo de Trump, que fue sorpresivo para mucha gente y hasta para los mismos encuestadores, que jamás se imaginaron que Trump fuera a ganar y los números que arrojaban sus encuestas no mostraban que era Trump el quien iba a ganar. Sin embargo, Trump le hizo al pueblo una promesa de volver a ser América grande o Estados Unidos grande, ¿no? Tal como lo era en la década de los 50, de los 60, con la clase media que era fuerte, que era lo que realmente hacía fuerte a Estados Unidos, porque ahorita la clase media se ha hecho sumamente pequeña. Entonces, no hay fuerza económica en la clase media y por lo tanto, pues hay unas diferencias tremendas de clase y gente que no tiene la posibilidad del famoso sueño americano por el que tanta gente se va, porque es mucho más difícil comprar casa, comprarte un automóvil, enviar a los hijos a la universidad. Ahora los padres tienen que trabajar los dos. Cuando empezó el American Dream, era el hombre el que trabajaba para que la mujer se quedara en la casa cuidando a los hijos. Y ahorita los dos se tienen que trabajar porque si no, el American Dream es infinitamente más difícil de conseguir. Ahora la realidad de Trump ha cambiado drásticamente en 4 meses y días desde que asume el poder, porque su índice de popularidad en abril, que fue ha bajado más del 40%. ¿Y ha bajado? No solo por el tema migratorio, estamos hablando del tema que vincula a Corea, obviamente este último caso que se acaba de desatar con los secretos a Rusia y separar del FBI a uno de los hombres poderosos, obviamente, de la seguridad en Estados Unidos. Es decir, muchas decisiones que los analistas, insisto, consideran desacertadas. Yo creo que es un periodo muy corto para que haya habido una caída tan drástica. Tan rápida. Sí, pero recordemos lo que te decía hace un momento. Trump ganó con un voto de el estadounidense que estaba dormido. Y el estadounidense que estaba dormido fue y votó y se volvió a dormir. O sea, pues Trump se quedó a lo mejor con la popularidad que tenía antes de que ese votante despertara y a la urna votar por él y regresar a casa, ¿no? Y creo que nos falta todavía muchas cosas por ver. Creo que Trump, el tema de Rusia, Corea del Norte, que es una papa caliente. Sí. O sea, Siria, por ejemplo, los ataques que hubo en Siria hace un par de semanas. O sea, son cosas que al estadounidense no le gustan. El estadounidense está cansado de la guerra, está cansado de ese tipo de actitudes y de ataques, aún y cuando sabemos... Es una sociedad vulnerable después de los muy ataques vulnerable sufridos después del 9/11. Exactamente. Y te digo, nada es igual después del 9/11. Nada. En Estados Unidos y en general en el mundo, ¿no? En todos lados te quitan los zapatos. Pero en Estados Unidos sí existe esa sensación de... El presidente va a tomar la decisión de atacar, por ejemplo, Corea del Norte y inmediatamente regresa 9/11 a la memoria. Claro. Inmediatamente. Es una cosa yo creo que
que te pasa automático, ¿no? Lucía, antes de concluir, me encantaría, porque nos están viendo en estos momentos en Estados Unidos y Canadá desde hace muchos años, una comunidad latina que nos sigue todas las mañanas. ¿Qué consejo le damos a ese migrante que vive con miedo? Porque a veces digo, no quiero ir a la embajada por temor de blanquear una situación que tengo. No necesariamente los servicios que ofrecen los consulados y las embajadas son los mejores por muchos años para muchos países latinoamericanos, porque a veces no están las personas más idóneas al frente de. ¿Qué consejo le damos a esa comunidad latina que, insisto, guatemalteca, centroamericana, latinoamericana, que vive con miedo? Porque son muchos los testimonios que estamos recibiendo día a día con eso. Son muchos y yo creo que vivir con miedo es horrible. Espantoso. Es espantoso porque no vives, punto, sobrevives y eso es terrible. Yo soy una fiel convencida de que el problema migratorio en Estados Unidos, ese miedo que tiene la gente, lo vamos a poder resolver en conjunto a nivel hemisférico, a nivel latinoamericano, cuando nos atrevamos a demandar a nuestros países que nos den mejores salarios, mejores condiciones de vida, que hagan reformas en la Constitución, que cambien las leyes, para que yo pueda quedarme aquí. Te voy a decir un dato curioso que se encontró mucho con los mexicanos hace una década, más o menos. El mexicano, por ejemplo, quiere ir a Estados Unidos, juntar su dinerito o ir mandando su dinerito a México para que hagan su casita, pero él quiere regresar. Y yo te aseguro que por el tipo de ideología que tenemos los latinos, la gente de Guatemala, mucha de esta gente querrá hacer lo mismo, tener su platita y mandar para que hagas tu casita, para que puedas mandar a tu hijo a la universidad, pero tú te quieres regresar, a lo mejor te quieres morir en Estados Unidos, tú quieres volver a lo tuyo. Claro, claro. Entonces, yo creo que una solución muy buena sería, primero que nada, hay que darle apoyo a los países, a México, Centro, Sudamérica, para que desarrollen sus economías de una manera mucho más sólida, fomentar evitar la inflación, generar nuevos métodos para controlar la corrupción, por ejemplo, educar más a la gente. Y eso también Estados Unidos puede ayudar mucho, porque no es posible que un padre se arriesgue a enviar a su hijo o a su hija a través de fronteras y territorios que no conoce, con el riesgo de coyotes, de violadores, de abusadores de niños, de niñas, de mujeres, de tráfico de humanos. No puede estar tan mal la situación en un país como para que un padre se arriesgue, prefiera eso para su hijo o su hija, antes de quedarse con él en su país en una situación social tan fuerte como se vive en muchos lados de nuestro hemisferio, déjame ponerlo de esa forma. No es posible que la gente en el país no demande mejores cosas. Al final de cuentas, y a los políticos no les gusta que diga esto, pero yo lo digo y porque lo digo con conocimiento de causa, el sueldo de un político lo pago yo. Entonces, si tú no me sirves, yo tengo todo el derecho a despedirte. Pero la gente tiene que atreverse a decir, hey, yo te pago, me tienes que responder. Y eso es algo que de alguna manera ayudaría. Naturalmente Estados Unidos tiene que hacer algo por apoyar a Centroamérica, el caso de Guatemala, porque para Estados Unidos es conveniente el frenar la ola migratoria, pero eso se va a lograr cuando los países de América Latina tengan una mejor condición de vida y su gente tenga una mejor calidad de vida, que se merecen tener mejores salarios por el trabajo que hacen, se lo merecen. Entonces necesitamos fomentar la inversión, necesitamos fomentar una mejor educación, traer nuevos programas, por ejemplo, de capacitación para la gente que no es de la comunidad indígena y para la comunidad indígena. Yo vengo de Bolivia y doy este ejemplo de un suéter que me compré en Bolivia, que me costó 75 bolivianos, $10, centavos más, centavos menos. Pero yo en Estados Unidos ese suéter me lo compro por 150, $200. Claro. Pero es artesana, yo le pagué $10. Imagínate el margen de diferencia que esa artesana boliviana estaba dejando de ganar. Es enorme, el abismo es inmenso. Entonces, se necesita la manera de promover, por ejemplo, el trabajo de esa gente, que se les pague mejor. Se merecen, el trabajo manual es muy pesado. ¿Por qué no van a hacerlo? ¿Por qué no van a ganar mejor? Aquí vas y a lo encontrar mismo muchos sucede, casos en Guatemala, claro, no, y obviamente. en eso estoy. Tengo una reunión más tarde con una de las líderes de las comunidades indígenas para hablar precisamente de eso, porque hay que apoyar a todas esas comunidades, a la gente que no tiene acceso a educación, hay que apoyarla a que logre educarse y logre encontrar
nuevas fuentes de trabajo con mayores sueldos, con mejores oportunidades, para que no tengan que pasar las vicisitudes que pasan sus paisanos en el norte por intentar darle una mejor vida a su familia, lo cual me parece natural. Lucía, ¿dónde te encontramos? Porque en redes sociales tenés tu columna de opinión, ¿cómo hace la gente para seguir? Muchos obviamente seguían tu espacio de actualidad, de análisis en esta cadena que llegaba a toda Latinoamérica, pero ahorita ¿dónde te encontramos? LuciaNavarro.com es mi página, mi sitio en internet. Escribo y publico información, por supuesto, actualizada todo el tiempo. Y también me pueden escribir, lucianavarro.com, ese es mi correo electrónico que reviso personalmente, así que pueden estar seguros que me encantaría tener una relación con un montón de guatemaltecos. Y por supuesto las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ahí me van a encontrar. Como Lucía Navarro. Lucía C. Navarro. Lucía C. Navarro. Lucía C. La C significa compañero, que es el apellido de mi madre, pero me lo puse como nombre cuando me hice ciudadana de Estados Unidos. Entonces, Lucía C. Navarro. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, suerte, porque viene a compartir una plática muy interesante con periodistas guatemaltecos de un tema que seguramente es fundamental para poder abordar esta realidad migrante todos los días. Gracias por acompañarnos en Viva la Noticia. Un placer y te espero mañana. Te espero mañana para seguir la conversación. Ahí vamos a estar, Lucía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Lucía Navarro, periodista internacional, con nosotros esta mañana. Y damos una vuelta a página porque nos vamos a las calles. Está nuestro compañero Julio, que te estoy viendo ya. Julio, buen día. Muy buenos días a todos, estamos nosotros ya aquí ubicados en un punto más de la ciudad capital haciendo un monitoreo del tránsito vehicular, justamente en un punto donde convergen distintas vías, la calzada San Juan, la Mateo Flores y el anillo periférico. A mis espaldas, como ustedes pueden ver, pues bueno, ya se encuentra una fuerte carga vehicular, principalmente en la calzada Mateo Flores, ingresando hacia la incorporación con la calzada San Juan. Calzada San Juan desde el área del Puente del Caminero reporta ya una fuerte carga vehicular, pero hablando del sector de Misco tenemos que dar algunas alertas, principalmente en el área del cementerio Las Flores. Autoridades trabajan en el lugar para poder despejar la vía completamente. Por el momento nada más un carril está habilitado para transporte liviano y es que un árbol cayó sobre un poste y el poste, pues bueno, cayó directamente a la calle, obstaculizando durante algunos minutos ambas vías de la ruta. Así que usted, por favor, tómelo muy en cuenta, ya que esta es una de las consecuencias que derivan de la lluvia y seguramente se seguirán reportando como ha sido en días anteriores y como ha sucedido pues en estos días también. Así que bueno, ahí tenemos las imágenes también del área de vías deportiva y granjas saliendo hacia el bulevar principal del área de San Cristóbal hacia Las Charcas, otra parte de la ciudad capital que también a esta hora de la mañana se encuentra pues bastante congestionada. Como usted puede ver en este momento, la calzada San Juan reporta intermitentemente algunas partes congestionadas, otras en realidad pues están un poco más liberadas, pero ya faltarán un par de minutos para que toda la calzada San Juan se encuentre pues con una fuerte acumulación vehicular, como sucede en las horas pico. La parte del anillo periférico, pues bien, tenemos que mencionar que en dirección hacia la Universidad de San Carlos, es decir, hacia la parte sur, se encuentra un tanto congestionada desde el área de Las Charcas, y en dirección contraria hacia la parte norte, es decir, hacia el centro de la ciudad, encuentra un congestionamiento desde el área del acueducto de Villalinda, la parte del Naranjo, hasta llegar al puente del Incienso. Es la información que tenemos para ustedes. Y bueno, cambiando un poco el orden de noticias, esta tal vez no es una alerta vial, pero probablemente sí afecta a los usuarios de la vía pública, que se enteran muchas veces acerca de lo que sucede en las calles a través de cuentas de Twitter, como la del mismo intendente de la Policía Municipal de Tránsito, hablamos del señor Amílcar Montejo, y es que su cuenta ha estado inactiva desde hace unas 24 horas, y eso tiene que ver con una situación que tuvo con la misma empresa Twitter, que le prohibió subir algunas fotografías, y por el momento, como le repito, ha estado inactiva. Es una de las cosas de las que se habla en las redes sociales, para que usted pues lo tome en cuenta y no confiarse por ahí de tener información directamente a través de esta vía, como muchos guatemaltecos lo hacen. Por supuesto, se sabe que nosotros siempre le vamos a poder llevar la información a través de estos enlaces y también de nuestras redes sociales. Por el momento, vamos de vuelta al estudio, deseándoles a todos un excelente miércoles. Muchísimas gracias. Gracias por la información, y ahora nos vamos rápidamente a otro lugar porque tenemos más noticias. Alberto Cardona en otro punto de la ciudad, así que rápidamente contigo, Alberto. Ricardo Vero, de nuevo muy buenos días. Nos hemos trasladado de la 10ª Avenida A
acá en el centro histórico a la Sexta Avenida, siempre acá en la zona 1, donde les podemos comentar que de nuevo se podrían estar registrando pues algún tipo de incidentes o hechos violentos por parte de los trabajadores de la economía informal. La mayoría de ellos, como ustedes recordarán, pues el año 2016 generaron una serie de destrozos acá en el sector de la Sexta Avenida al momento que las autoridades municipales pues los retiraron de este sector de mucho comercio, principalmente los días domingo. Pues se ha comentado extraoficialmente por parte de algunos representantes de la economía informal, más de 300 vendedores que por años han colocado sus ventas en esta área, que a partir de esta semana pues ellos, debido a la falta de ganancias, a la falta de venta en distintos sectores como la 18 calle, también Avenida Bolívar, donde han colocado sus ventas, pues ellos han decidido de nuevo colocar todo tipo de ventas en este sector, y esto podría estar generando de nuevo que las autoridades municipales coloquen a agentes ediles en este sector para evitar que los vendedores de nuevo pues causen algún tipo de molestia para los comerciantes que ya tienen sus tiendas en este sector ya por años. Según se nos ha informado, los vendedores de la economía informal podrían estar colocando sus ventas en esta área a partir de mañana. Esta información pues ya las autoridades ediles ya tienen conocimiento del caso. Se ha comentado también que a partir de esta tarde-noche se estarán colocando en las distintas esquinas acá en el centro histórico, en la Sexta Avenida, los agentes municipales para evitar que coloquen sus ventas y así evitar también nuevamente hechos violentos. También se ha comentado por parte de los vendedores de la economía informal que si las autoridades municipales no les permiten en esta área colocar sus ventas, ellos estarían realizando de nuevo pues una protesta pacífica frente a la municipalidad capitalina y otra protesta como la que ocurrió el año pasado frente al Ministerio de Gobernación. Como repito, de nuevo los vendedores de la economía informal están anunciando que estarían colocando sus ventas en este sector porque han afirmado que desde el año 2016 a la fecha ellos han tenido pérdidas considerables monetariamente hablando porque no han tenido venta alguna. Con esta información desde el sector de la Sexta Avenida, acá en el centro histórico, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias por la información, Alberto Cardona, desde las calles. Y ahora la economía, que también importa. Mónica Obando, buenos días. Buenos días, compañeros, muchísimas gracias. Hoy les queremos dar una información acerca de estafas que se están realizando tanto en Guatemala como en El Salvador. Esto es una advertencia que ha dado la Superintendencia de Bancos de Guatemala sobre estas estafas. ¿Cómo se están realizando? Bueno, se ofrecen premios y se identifican como colaboradores de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en El Salvador y piden hacer un depósito de 30. La superintendencia ha aclarado que en ningún momento ellos están haciendo algún tipo de premio, rifas, sorteos, ni dando grandes cantidades de dinero, viajes, automóviles y menos hacer depósitos en cuentas privadas. Ante esto, pues ya se han presentado las denuncias en Guatemala y aunque las víctimas son de El Salvador, es importante destacar y tomarlo en cuenta en Guatemala, ya que estas mismas estafas pudieran también realizarse en nuestro país y por lo mismo hay que denunciarlo a las autoridades para que se pueda investigar y adherir a esta denuncia que ya está hecha. ¿Cómo están los precios de las gasolinas? La superior 22.41, 20.90 la regular y 16.60 el diésel. Y el tipo de cambio 7.33 por $1 y 8.11 por €1. Regresamos con más de Viva la Mañana. La información que tenemos a esta hora y seguimos con otros temas importantes del país. Noticias de Guatemala.
Y es que durante el informe anual de labores de gestión del Ministerio Público se hizo un repaso de las organizaciones criminales desarticuladas. Para ello se hacía mención de un total de 48 casos que se han investigado en el último año. Además se mencionaba y resaltaba el trabajo contra las extorsiones que ha llevado ya varias capturas. 1 de abril del 2016 al 31 de marzo del 2017, el Ministerio Público ha desarticulado 48 organizaciones criminales, siendo entre ellas la Cooperacha, en el que están implicados los ministros de confianza del expresidente Otto Pérez Molina. También el caso de Plazas Fantasmas, en el que están implicados exdiputados del Congreso. Durante el repaso de casos no se mencionó el botín registro de la propiedad. Ante la consulta a la fiscal general si el no mencionar el caso registro de la propiedad fue para no incomodar al presidente, esta fue su respuesta. Lo que sucede es que si usted ya vio el informe y si no le vamos a proporcionar un ejemplar, es muy amplio y era sumamente difícil detallar cada uno de los casos. Se hizo una selección por parte del equipo técnico y se decidió presentar estos casos, pero no, nada especial. Durante su discurso, la fiscal general también resaltó los operativos contra las extorsiones, en el que se recibieron 1.955 casos. Se giraron 609 órdenes de captura y existieron en este último año 293 condenas. Y es que tenemos que hablar cómo dentro de esta conferencia del informe de labores del Ministerio Público se hicieron varias interrogantes a la fiscal Telma Aldana. Una de ellas se basó en la querella presentada por la Fundación contra el Terrorismo, la solicitud de que se asigne un fiscal especial en la investigación contra la Secretaría General del Ministerio Público y su representante, Mayra Belis Rodman Pérez. Al respecto, la fiscal general dio a conocer el siguiente informe. Se va a investigar porque hay una querella y necesariamente habrá que darle la salida procesal penal que corresponda después de la investigación. El tema aquí es que para nombrar un fiscal especial, la ley faculta única y exclusivamente al fiscal general de la República. En un sistema acusatorio, el fiscal general tiene independencia respecto de los jueces. En el sistema inquisitivo, los jueces investigaban, ordenaban, pero cambiamos hace muchísimos años ese sistema inquisitivo por este sistema acusatorio que le da autonomía e independencia al Ministerio Público. A mi juicio, ningún juez de la República tiene facultades para ordenarle al fiscal general designar un fiscal especial. Esa es una decisión que yo puedo tomar. Que hablar vía telefónica en torno a este tema, un análisis de estos datos importantes que se tenían, así que rápidamente esta llamada telefónica. Bueno, 3 años en los que la fiscal general Telma Aldana ha estado, a la cabeza del Ministerio Público. En este informe se hablaba de la desarticulación de al menos 5 estructuras de corrupción, el combate al contrabando, hablábamos de casos sobre la cooptación del Estado, la cooperacha, como los ex líderes de nuestro país, han estado ya ligados a procesos que fueron descubiertos gracias a la labor del Ministerio Público. Y tenemos en llamada telefónica a Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Manfredo, muy buenos días. Tu análisis sobre toda la información que se brindaba ayer en el tercer año de Telma Aldana en la cabeza del Ministerio Público. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia. Efectivamente, el tercer año de gestión de Telma Aldana y en el informe que se presentó el día de ayer, yo creo que todo el resto de la institucionalidad del país debería de ver en este caso, el caso del Ministerio Público, un caso para ejemplar para desarrollar otras instituciones del Estado. A mi juicio hay muchos elementos ahí que son destacables de por qué el Ministerio Público ha logrado, a diferencia de casi todo el resto de las instituciones, dar pasos importantes en el fortalecimiento de su institución. Uno de ellos es el acompañamiento internacional. Creo que ha habido un gran apoyo a la labor del MP. Obviamente está la CICIG, pero además hay financiamiento de otras fuentes externas apoyando la gestión del MP. El segundo elemento que creo yo que es destacable es el tema del liderazgo. Telma Aldana ha ejercido un liderazgo fuerte, decidido, determinado en el Ministerio Público.
además es reconocido por la población. Y tercero, muy importante, son las reformas legales que se han hecho al marco legal del MP. Recordemos que el año pasado se dieron esas reformas que han permitido consolidar internamente la administración del MP. Se disolvió el famoso consejo que tenía adscrito la fiscal general y otras modificaciones para consolidar la carrera fiscal, administrativa, y todos estos elementos creo yo que son los que han permitido los avances que ayer vimos expuestos en el tercer informe. Con un completo análisis, agradecemos que hayas tomado nuestra llamada, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, dándonos entonces el análisis de este informe de tercer año de la fiscal general Tel Maldana a la cabeza del Ministerio Público. Muchísimas gracias por tomar tu llamada, pero tenemos que seguir hablando de este tema porque se generaban muchas reacciones, Ricardo. Efectivamente, la fiscal general Tel Maldana espera que las reformas constitucionales sean aprobadas hoy en el Congreso de la República. De igual manera, magistrados de la Corte Suprema dieron a conocer su punto de vista respecto a este tema que ha acaparado la agenda del Congreso. Para darles un documento mártir que efectivamente ha sido discutido, hay diversas enmiendas que sin duda han mejorado aquel proyecto inicial, y lo que esperamos es que ojalá avance la discusión en el Congreso y que ojalá para fortalecer el sistema de justicia en el país se aprueben las reformas constitucionales. La fiscal general resaltó además que el presidente Jimmy Morales había respaldado las reformas constitucionales. Para este miércoles el Congreso discutirá uno de los artículos, siendo la separación de actividades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de las administrativas, algo que los magistrados consideran que beneficiará. Realmente es un tema muy medular para la discusión, tomando en cuenta que la Corte Suprema de Justicia debe dedicarse con exclusividad al ámbito jurisdiccional, y en ese sentido pues estaremos nosotros viendo cómo se desarrolla la discusión realmente de la división de las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Nosotros como Corte pues estamos a la espera de que el Congreso de la República tome las mejores decisiones en cuanto al contenido de la norma, toda vez de que esto va a fortalecer la estructura de organización. Me parece que está en manos naturalmente de los legisladores, y es a ellos a quien corresponde asumir su responsabilidad. Bueno, y continuamos con más información. Luego de su negativa a opinar sobre la aprobación de las reformas constitucionales, el presidente Jimmy Morales dio a conocer su postura sobre la aprobación de las mismas. Por primera vez, el presidente Morales expresaba públicamente su apoyo a estas modificaciones en el sector justicia. El presidente Jimmy Morales asistió a la entrega del tercer informe del Ministerio Público. Durante su discurso, dijo públicamente estar a favor de las reformas constitucionales. Que estoy de acuerdo con una reforma al sector justicia porque Guatemala necesita esa reforma. ¿Cuál y cómo es la pregunta? La que Guatemala necesite. Aseguró que sus declaraciones son respaldadas con el aumento al presupuesto al organismo judicial. Hoy se está asignando más del doble, pero no siempre Guatemala tendrá un presidente que por principio asigne fondos a la justicia. Señora fiscal, tiene todo el apoyo porque creemos en el fortalecimiento institucional. Además de su discurso, Morales aseguró que aún hay mucho que transformar y que todos los guatemaltecos deben de participar. Bueno, y vamos ahora con más información. Tenemos otras noticias. Repaso departamental de la mano de Lorraine. Y estas noticias departamentales que no pueden faltar, y es que para mantener el equilibrio ecológico de los ríos de Retaluleu y en el marco del compromiso adquirido en la mesa técnica entre comunidades, autoridades locales e industriales azucareras y de palma africana iniciaron el plan de reforestación de la cuenca del río Bolas. Las autoridades informaron que la reforestación de la ribera del afluente está a cargo de las empresas que operan en la zona, quienes se han comprometido a propiciar condiciones que favorezcan la recarga hídrica. En este caso específico es una empresa de Gacaña, Ingenio Magdalena, pero en igual forma
todos los ingenios o la industria de palma que tenemos algún cultivo alrededor del río debe estar haciendo esa reforestación. De esta manera se busca garantizar que el agua llegue hasta la desembocadura en el mar y que todos, tanto comunitarios como empresas, puedan disponer del recurso, sobre todo durante la época seca. Estamos promoviendo pues el cuidado del agua, que es un primer factor, evitar la erosión de los suelos también y asegurar la producción de oxígeno, ¿verdad?, para todos los seres vivos. Es parte de la visión de por qué reforestar, ¿verdad?, sobre todo conservar el agua. Este año en el departamento de Retobleu se tiene planificada la siembra de 41.720 árboles en las cuencas de los ríos Peraz y Bolas, que cubrirán más de 73 hectáreas. Ya nos trazamos metas que sean por año. Vamos a tratar de que esto siga caminando para el bien de todas las comunidades, el bien del departamento, que es lo que siempre hemos tratado de hacer. Nos trasladamos a Alta Verapaz. Vecinos y deportistas de Cobán solicitaron a las autoridades mayor vigilancia en el estadio Verapaz. Esto luego que el fin de semana nuevamente una persona resultó herida con arma blanca cuando se encontraba en uno de los cerros que rodea el recinto deportivo y turístico. Dicha acción ha alertado a los atletas que llegan a entrenar al lugar, por lo cual piden mayor presencia de la Policía Nacional Civil. Seguimos este recorrido por los departamentos, pero lo hacemos acompañados de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. El amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Es un recorrido que nos permite conocer aspectos importantes de la historia y también son pinceladas de una actitud de vida de la cultura maya. Las pirámides monumentales del Mirador fueron consideradas como montañas sagradas por los antiguos mayas. Las plazas al frente también fueron sagradas y planificadas para el manejo y control del agua. La pirámide del Tigre, con 55 metros de altura, tiene una base de 140 metros por 145 metros, un área que podría contener los templos 1 y 2, la Acrópolis Norte y toda la plaza central de la majestuosa ciudad de Tikal. La pirámide del Tigre consiste en una plataforma enorme que sostiene 3 edificios distribuidos especialmente en el denominado patrón triádico, un patrón arquitectónico característico del preclásico tardío. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. 7 de la mañana con 54 minutos. Continuamos con más información. Nos vamos a la pausa y volvemos en instantes porque nos queda todavía un bloque con algo más de noticias. Repasamos lo siguiente. Quédese. Ya volvemos.